¿De qué reposo habla? ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice de esta manera? Esto que van a escuchar es algo que no se suele hablar sobre el día de reposo. Aquí aparece en Hebreos capítulo 4 versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. Un creyente está guardando el día de reposo siempre, porque guardar el día de reposo no es lo que nos han enseñado como un acto que se hace externamente. Algunas personas han tomado como referencia lo que se ordenó cuando el pueblo estaba en el antiguo pacto, cuando estaba bajo la ley, se ordenó de alguna manera específica sobre guardar el día de reposo. Pero este versículo aclara algo, aclara cuál es ese reposo, cuál es la finalidad del día de reposo. Más exactamente, vamos a completar este versículo de el creyente ya entró en el reposo. El creyente verdadero está en el reposo. El creyente verdadero no es el que trata de hacer algo, como algunas personas enseñan, que, vamos entonces así como, leamos el Antiguo Testamento, cómo es guardar el día de reposo. En Hebreos, en el libro de Hebreos que hemos considerado el día de hoy, se habla sobre el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Vamos a considerar un versículo más, vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Estamos aquí cerquita, ¿no? Está bien cerquita. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué se escribió esto? Colosenses 2:16. Porque las personas, ¿cómo juzgaban a nuestro Señor Jesucristo? Y decían que Él y sus discípulos no guardaban el día de reposo. ¿Quiénes acusaban a Jesús de no guardar el día de reposo? A Jesús y a sus discípulos decían, no guardan el día de reposo. O sea, ¿qué clase de maestro es que no está enseñando a guardar el día de reposo? Por eso se escribió este versículo, nadie os juzgue. Nadie, así dice, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a esto, o a días de reposo. O a día de reposo. Sí, no. ¿Por qué habla de esa manera? Nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Porque ¿cuál es el reposo? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Todo era sombra de lo que había de venir. Es más, solté Colosenses 2, pero ahí dice, si miramos Colosenses capítulo, el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué dice nadie os juzgue en cuanto a días de reposo? Aquí dice, el versículo que le sigue, dice, porque todo lo cual es sombra de lo que había de venir. El día de reposo, o sea, el día de reposo no es para guardarlo como lo guardaban los fariseos. No, los fariseos, ¿cómo guardaban el día de reposo? Estando bajo la ley, estando en el antiguo pacto. De esa manera guardaban el día de reposo. Y hay religiones que enseñan en este momento a guardar el día de reposo así, como lo guardaban los fariseos. Pero el versículo que hemos considerado el día de hoy, en Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué se necesita entonces para entrar en el reposo? Ya ahora quedó claro, espero que haya quedado claro, que el día de reposo no es así como lo hacían los fariseos. Los fariseos, ¿cómo pensaban que se debía guardar el día de reposo? Ellos tenían una lista de cosas que ellos habían hecho. Bueno, no podemos hacer esto, no podemos, de cosas que no se pueden hacer, no se puede hacer esto, no se puede, en un día de reposo no se puede hacer esto, no se puede. En ese momento, si ustedes viajan, si ustedes van hasta ese país, no puedo dar el nombre de ese país, pero si ustedes van hasta ese país, ustedes ven cómo las personas de esa religión que niegan que Jesús es el Cristo, ustedes van a ese país y ustedes ven a esas personas que entran a un ascensor, el Shabbat, y ellos entran al ascensor y esperan, el ascensor de ellos está programado para detenerse en cada piso. Porque ellos, el Shabbat, ellos, una de las cosas que tienen es que no pueden oprimir botones, no pueden prender la calefacción, no pueden prender el aire acondicionado, no pueden oprimir el botón del ascensor. Tienen unas reglas de cosas que sí se pueden hacer, que no se pueden hacer. Ellos salen y caminan y sí hacen cosas, pero desde que ellos estén en esa lista de cosas que no se debe hacer, o en esa lista de cosas que sí se debe hacer, unas que no se puede, otras que sí se puede,
que son cosas de hombres doctrinales. Eso no es el día de reposo. Lo leímos hoy en Colosenses capítulo 2, 16, 17. Nadie os juzgue en días de reposo. Eso es sombra de lo que había de venir. Ahora, y cuando leemos en Colosenses, en Hebreos capítulo 4, versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora, ¿qué persona puede entrar en el reposo y qué persona no puede entrar en reposo? Vamos a leer el versículo anterior. Aquí dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Para que una persona entre en el reposo, ¿qué dice el versículo anterior? Ha tenido que creer la buena nueva. La buena nueva, cuando la buena nueva no le aprovecha a una persona, cuando no ha podido oír con fe. ¿Cuál es la buena nueva? Ahora, si ya sabes que no es el día de reposo, no, guardar el día de reposo no es hacer como hacían los fariseos. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Este día sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto. Eso es igual que los fariseos. Lo leímos hoy en Colosenses. Eso es sombra de lo que había de venir. Ahora, entonces, ¿qué es entrar el día de reposo? ¿Qué es guardar el día de reposo? Ya habiendo los que han creído la buena nueva, todo aquel que ha creído la buena nueva, ya entró en el reposo. Eso era sombra de lo que había de venir. ¿Cuál es eso que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el reposo. El que ha entrado en el reposo es el que ha creído la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. Lo que ustedes han oído la palabra Evangelio, buena nueva, es lo mismo, está repitiéndose lo mismo. Entonces, ¿quiénes han creído en la buena nueva? Primero que todo, necesitan saber cuál es la buena nueva. Muchas personas no saben. Cuando les digo, ¿usted sabe qué es el Evangelio? Jesús dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Y hay personas que me dicen, sí, claro, claro, yo sé qué es el Evangelio. Y me contestan una cosa. Otra persona de esa misma congregación, cuando le pregunto cuál es el Evangelio, me contesta otra cosa. Otra persona contesta otra cosa. Otra persona contesta otra. De una misma congregación contestan muchas cosas, todas lindas, hermosas. Hay gente que nos ha dicho, pues el Evangelio es y se quedan pensando, se nota que no saben, se nota que no anuncian el Evangelio porque por primera vez están pensando cuando le preguntamos qué es el Evangelio. Claro, el Evangelio, por supuesto, el Evangelio es toda la Biblia. Así, o sea, solo porque dijeron algo lindo, algo hermoso, entonces ya tiene que ser el Evangelio. Y le decimos, no, ese no es el Evangelio, tú no lo conoces. Claro, me va a decir que entonces toda la Biblia no es... Así empiezan a hablar. Claro, ¿por qué? Porque dijeron algo lindo, tiene que ser. Otras personas han dicho, el Evangelio, claro, el Evangelio es, y nombran la ley. Una vez, nunca había escuchado esto, pero hace poquito alguien dijo, el Evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, así, y al prójimo como a sí mismo. Y le dijimos, eso que tú acabas de nombrar es el resumen de la ley. Se resume en 2 puntos. Bien la acaba de resumir, pero no le estamos preguntando que qué dice la ley. Le estamos preguntando qué es el Evangelio. No, pero el Evangelio no es eso. El Evangelio no es amar a Dios con toda tu mente. Porque la persona está diciendo algo lindo, cree que ya cualquier cosa linda que diga tiene que ser el Evangelio. Porque nunca había meditado sobre qué es el Evangelio. Pero bueno, no se van a ir el día de hoy sin conocer el Evangelio. ¿El Evangelio qué es entonces bíblicamente? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, aparece resumido. En el versículo 1, el apóstol Pablo explica, además os declaro el Evangelio que os he anunciado. Y va a decir cuál es el Evangelio. En el versículo 2 dice, el cual si creísteis, eres salvo. Si no, creísteis en vano. Estás perdido. Y luego en el versículo 3 dice, porque eso que yo recibí de primeras, eso es lo primero que os anuncié. Y ahí dice cuál es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. O sea, si lo resumo en una frase, la frase que más lo resume, Cristo murió por nuestros pecados. Todo el mundo sabe que Jesús fue a la sepultura, todo el mundo sabe que Jesús resucitó. No saben por qué fue a la sepultura, no saben por qué fue que resucitó, pero las personas saben externamente saben que fue a la sepultura, que resucitó. Eso lo saben. Pero cuando les decimos, y Él murió por el pecado, Cristo murió por tu pecado, ahí las personas empiezan a quedar confundidas. No defiendas una religión. Te invitamos a que mires la palabra de Dios, no a que quieras defender una religión. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tú lo puedes creer? Ese es el Evangelio, te lo estamos anunciando. ¿Tú puedes creer que Cristo murió por nuestros pecados? ¿O tú crees que sí, pero no? ¿Qué es decir sí, pero no? Sí, Él murió por nuestros pecados, pero todavía el pecado, nosotros tenemos que hacer algo por el pecado, ¿no? Porque todos los días pecamos y... ¿Entonces crees que Cristo murió por tus pecados?
No sé si nota la diferencia. Una persona dice que cree que Cristo murió por el pecado y una persona dice con la misma boca que todavía esa persona tiene que hacer algo por su pecado. Entonces Cristo no murió por el pecado de esa persona. Esto es algo fácil de decir, es algo fácil de leer, pero creer. ¿Quién puede creer en nuestro anuncio? ¿Quién puede creer? El ser humano cree más en la religión, en las cosas que lleva haciendo. Por eso creen que guardar el día de reposo es ¿qué tengo que hacer? No, tienes que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Lo dice la Biblia de diferentes maneras. Dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Así dice la Biblia. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús terminó con el pecado. Para personas que solo miran el Antiguo Testamento y dicen, no, a mí no me hable del Nuevo. Bueno, en el Antiguo Testamento también dice que Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Sabes cuál fue el día que Dios quitó el pecado de la tierra? ¿A qué venía Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? El día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Él pagó el precio que se tenía que pagar por el pecado. Espero que esto que hemos dicho, eso es el Evangelio, lo estamos anunciando. Si lo puedes creer, eres salvo. Si no, has creído en vano, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es un creyente? La persona que ya está en el reposo. Yo pensé que el reposo era algo que yo tengo que hacer. No, tienes que creer. Por eso dice, no les aprovechó por no haber oído con fe. Si esto te dejó un poquito sacudido, vuelve a escucharlo. Esto dentro de poco va a estar subido a TikTok. Vamos a subirlo a TikTok. Y a YouTube también se va a subir desde dentro de poco. Míralo en cualquiera de las dos redes sociales. Esta predicación de 10 minutos cortita, la vas a ver allá. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, ¿cuántas religiones están igual que los fariseos interpretando la expresión guardar el día de reposo igual que los fariseos? No hay ninguna diferencia. Permite, Padre, que las personas que están en esas religiones, considerando los versículos que hemos analizado el día de hoy, primero que todo, conozcan qué es el Evangelio. Es lo más importante. Si una persona no conoce qué es el Evangelio, ¿cómo puede decir que es salva? Para que alguien sea salvo, mínimo tiene que haber creído en el Evangelio. Permite, Padre, así que las personas que van a ver esta predicación salgan del engaño, de la religiosidad, de querer hacer algo para ganarse el cielo. La única forma de que alguien pueda ir al cielo no es por su propia justicia, por lo que está tratando de hacer, sino por la justicia de Dios. Quien tiene su propia justicia no se puede sujetar a la justicia de Dios. Te pedimos misericordia, Padre, por esas personas que van a ver este video. Por algo los vas a guiar a que vean este video para que salgan de esas tradiciones humanas que no tienen nada que ver con el corazón tuyo. Hoy hemos mostrado qué es el día de reposo, qué es guardar el día de reposo bíblicamente, quienes ya entraron en el reposo y quienes no han podido entrar. Los fariseos, los que creían que guardar el día de reposo era dejar de hacer esto o no hacer esto tal día. Esas personas no sabían qué significa entrar al día de reposo. Estaban mirando la ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como si fuera algo que todavía una cosita del Antiguo Pacto toca guardar. No saben qué es entrar en el reposo y está escrito en la misma Biblia que ellos tienen. Permite, Padre, que lo puedan ver y que puedan doblar su corazón ante la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Todos los días por un espacio cortico, 10 minutos, estamos considerando un versículo. Dentro de poco lo van a ver subido a TikTok y a YouTube. Nos vemos. Chao.